Bienvenidos al curso de producción y manejo de forrajes. Yo soy Eduardo Guillermo Canudas Lara. Para los que es el primer curso que toman, voy a presentar mi currículum vitae. Para los que ya han tomado otros cursos, se pueden saltar esta sección. Yo soy originario del puerto de Veracruz, México. Tengo una licenciatura de ingeniero agrónomo zootecnista en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, donde estuve de 1975 a 1980. Durante ese periodo hice un intercambio de 2 años en Texas A&M University en College Station, Texas. Específicamente fue en los años de 1977 y 1978. Posteriormente obtuve una maestría en ciencias en forrajes en la Universidad de Florida en 1984. Poco después obtuve el doctorado, o sea el PhD, en manejo de forrajes en la Universidad de Florida en 1988. Después de varios años de estar trabajando en la producción y manejo de forrajes, me di cuenta la importancia de administrar, que viene siendo planear, organizar, dirigir y controlar los ranchos, además de llevar contabilidad y finanzas. Entonces hice una maestría en administración en la Universidad Cristóbal Colón, en Veracruz, México, y terminé en el año de 2002. De 1980 al 2003, trabajé 23 años de investigador en forrajes en el INIFAP, que viene siendo el Instituto Nacional de Investigación Forestal, Agrícola y Pecuario. Del 2001 al 2018, trabajé como docente académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Veracruzana. Tengo diversas publicaciones en revistas internacionales y nacionales, capítulos de libro, revistas ganaderas y conferencias magistrales en México y en el extranjero. En la actualidad estoy implementando en mi rancho de 11 hectáreas un proyecto familiar de vida sostenible con producción de madera, muebles, leche, queso, maíz, frijol, hortalizas, pollos y gallinas en pastoreo, huevo y más de 30 especies de árboles frutales, para vivir una vida sostenible en una cabaña de madera con hornos y estufas de leñas y solares, un calentador solar, fotoceldas, baños secos, etc. Obviamente aquí arriba está la cabaña, enfrente de un lago con patos. La idea es hacer vida familiar y sostenible. Entonces aquí tenemos una reunión familiar, donde está mi madre, estoy yo, mi esposa, mi nuera, hijo, una prima, mi hermana, y un primo y una tía. Tenemos un horno de leña para no usar energía fósil. En esta reunión familiar horneamos unos conejos que mi hijo produce. También tenemos una estufa de leña en la cocina que no se logra ver, pero la idea es no usar energía fósil. Contamos con baños secos en la cabaña. Estos baños secos vienen siendo una taza casi igual que las otras, pero bueno, sin agua, en donde la orina cae en este orificio y se va por una manguera y se recolecta en un tanque de 20 litros, donde posteriormente la vamos a mezclar con 4 kilos de ceniza del fogón y lo usamos como fertilizante foliar. Las heces que hay por este orificio más grande, y ahí en lugar de poner agua, se pone una cubeta aquí que apenas se ve, que tiene acerrín o pasto seco o tierra seca, y la idea es dejarles ahí de 1 a 2 años para que se compostee. De hecho, como funciona este baño, es que tiene 2 recipientes abajo. En uno caen las heces 1 año, posteriormente después de ese año se mueven al otro recipiente y se deja caer otra vez las heces durante todo el año. Al siguiente año sacamos las heces que ya tienen entre 1 y 2 años de composteada, donde ya no hay ningún problema de bacteria o algún patógeno, y lo usamos como abono orgánico. Y las nuevas heces se irán composteando a través del tiempo. Tenemos un calentador solar para que con la energía solar se caliente el agua y no sea ni siquiera leña. En realidad es en mi casa en Veracruz, pero estamos por instalar uno en el rancho. Tenemos planeado llegar a tener 10 a 15 camas de siembra con cultivos biointensivo, que consiste en una doble excavación de la cama de siembra para que el suelo esté bien aireado. Por eso aquí pongo esta flechita de lo que sube el suelo con el hecho de airearlo. Le ponemos composta, ya sea composta humana o bokashi o otros biofertilizantes para la producción
orgánica de lo que comemos. Como acabo de mencionar, producimos biofertilizantes, que más adelante en este capítulo vamos a explicar cuáles son. También tenemos gallinas en pastoreo, en donde producimos huevo orgánico y pollo para el consumo. Contamos con una estufa solar y un horno solar. En esta estufa aquí se pone enfrente al sol y llega el agua, que podrían ser los frijoles que estamos haciendo, a hervir, y así cocinamos. Aquí podemos hornear un pastel o también poner la olla de frijoles y cocinar en este horno que llega a calentar hasta 140 grados centígrados. También tenemos un deshidratador solar. Este es muy útil para cuando hay exceso de frutas, como por ejemplo mango. Cortamos cachetes, los ponemos a deshidratar en estas charolas. Después de 3-4 días están secos y los guardamos para el uso como botanas durante todo el año, o para agua de sabor. También tenemos cabañas que están totalmente entre los árboles, sin nada de cemento, ninguna estructura que las detenga abajo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, muchas otras tecnologías, como por ejemplo, los que me conocen, yo me voy en bicicleta de mi casa a la universidad a dar clases. Es una bicicleta que tiene adaptado un motor eléctrico y que se carga con una batería de litio y sale muy económico, unos cuantos centavos de electricidad para que yo llegue a la universidad y de regreso, que de lo contrario serían más de 20 pesos mexicanos para ir y regresar. Bueno, el temario del curso consiste en el sistema de pastoreo, suelo, planta animal y la parte administrativa, que ya la vimos. Después en el capítulo 2, la planta forrajera, que también ya se vio. Y ahorita estamos en el capítulo 3, que es suelos y su fertilidad. Ahí vamos a hablar la fertilidad del suelo y los fertilizantes orgánicos e inorgánicos. El animal es el capítulo que sigue. Posteriormente, producción y utilización de la pradera, donde vamos a ver conservación de forrajes. Después, producción animal en pastoreo, carriles de manejo, diseños de potreros, etc. Bueno, vamos a iniciar el capítulo 3, que es suelos y su fertilidad. En los pastizales, como en todas las demás plantas, para tener un rápido crecimiento dependerá de la cantidad de nutrientes minerales disponibles en el suelo. La planta requiere para su desarrollo, de manera muy general, 5 factores: la luz solar, el agua, nutrientes, soporte y protección de las raíces. ¿Cuáles proporciona el suelo? Pues son los que están subrayados. Los últimos 4, el agua, nutrientes, soporte y protección, se le proporciona el suelo. Entonces, básicamente todos, excepto la luz solar. Esto demuestra la gran importancia que tiene el suelo. De manera de introducción, el suelo nace, se desarrolla y puede morir si no respetamos el complejo sistema de micro y macroorganismos que lo componen. Entonces aquí tenemos unos suelos inmaduro, joven, y un suelo maduro. El suelo inmaduro está prácticamente formado de rocas, y gracias a los organismos y a las primeras plantas que van rompiendo con sus raíces, y los hongos y bacterias que producen ácidos que van disolviendo las piedras, empieza a formarse un poquito de suelo, empiezan a crecer musgos, líquenes, y así se va desarrollando el suelo. Después de muchos miles de años ya tenemos hierbas y pequeños arbustos. El suelo todavía es joven, pero ya está más fértil, más fracturado. Después de mucho más tiempo, el suelo se madura, donde llegan a crecer árboles y arbustos, ya raíces más gruesas que siguen rompiendo las piedras, y los microorganismos que siguen formando a través de la mineralización, liberando los nutrientes que tienen las piedras para las plantas, y así se va formando el suelo a través de muchos miles de años. Por eso tenemos que cuidarlo. El suelo está vivo, es algo que tenemos que hacer conciencia, no es un ente muerto. Y de la vida del suelo dependerá la vida del ser humano en la tierra. Entonces tiene muchos organismos, ¿no? Obviamente tiene bacterias, hongos, pero también hay escarabajos que agarran el excremento y lo regresan al suelo. Hormigas que también hacen sus huecos en la tierra para pues ellas vivir, y llevan hojitas que se van a fermentar por hongos y van dándole vida al suelo, ¿no? Hay caracoles, babecias, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay que estar consciente que algunas prácticas de cultivo dañan mucho el suelo.
Esto lo podemos llegar a entender cuando descubrimos la gran diversidad de formas de vida en el suelo y somos conscientes de las consecuencias dañinas de nuestros actos, como es voltear el suelo para exponer los seres vivos del suelo a los rayos directos del sol, que pueden ser hongos y bacterias, y la depresión por aves de la macrofauna, como pueden ser las lombrices y escarabajos. Veamos en esta foto, digo, exactamente donde pasó el tractor que está arando, volteando la tierra, están las aves comiéndose los microorganismos. Eso no debería suceder. Eso no lo podemos permitir. O lo que es peor aún, el efecto directo de venenos, como son los plaguicidas, pueden ser desparasitantes, herbicidas, insecticidas, fungicidas, directamente al suelo. Miren qué cantidad de máscaras y protección porque estamos aplicando veneno, pero estamos matando también los microorganismos del suelo, y es algo que debemos de dejar de hacer. Eso no lo podemos hacer ni permitir que se haga. Vamos a hablar de las ivermectinas. Se emplean como desparasitante en el ganado bovino. ¿Y qué causa las ivermectinas? Pues para empezar se desecha en el estiércol donde pasa el 80% de la dosis aplicada. O sea, la mayor parte de las ivermectinas se desecha. Subsiste por meses en el estiércol y en el suelo de pastizales. Es muy tóxica para la fauna del suelo. Aquí vemos estos escarabajos o las larvas de los escarabajos, cómo los afectan estos venenos. La mortalidad de los adultos en realidad es baja, pero las hembras generalmente detienen el proceso de producción de huevos y dejan de oviponer. Entonces se va bajando la población hasta llegar el momento de que ya no hay. Se produce una reabsorción de los ovocitos, disminuye la fecundidad y hay una mortalidad alta en los estadios en desarrollo. Como consecuencia, se reduce la población de escarabajos que son indispensables para que se reciclen las heces al suelo, además que en el reciclaje van a airear el suelo y le van a dar vida al suelo porque entra más oxígeno y se desarrollan más microorganismos dentro del suelo. Vean este trabajo realizado por Martínez en el 2000 en el INECOL, donde estudió el número de individuos en dos ranchos, Los Lirios y El Tajo, donde se realizan diferentes prácticas de manejo de ganado bovino y pastizal. Entonces en Actocan, Veracruz, México. Viene estando entre Veracruz y Jalapa, la capital. En El Tajo, que es este rancho, se aplican herbicidas, desparasitantes y quema de pastizal. Y nada más lo divide en la carretera, donde está el rancho Los Lirios, donde no se aplican estos venenos. Y vemos aquí los resultados. En el rancho Los Lirios, donde no se aplicó, hay muchos más escarabajos tanto de este género, Atenus, como del género Digitonphagus y Euronicelus. Y en el Tajo, que nada más lo divide la carretera, donde se aplicó, veamos la disminución tan grande de escarabajos y de vida en el suelo, ¿no? Eso lo debemos evitar. ¿De qué depende el crecimiento de las plantas? El crecimiento de las plantas depende de un suministro continuo de nutrimentos minerales que se liberan gracias a los organismos del suelo que descomponen la materia orgánica. Por eso tenemos que cuidarlo y no matarlos. Estos nutrimentos deben estar en solución en el agua del suelo antes de que se puedan ser absorbidos por las raíces de la planta y moverse a través de ella por el xilema y floema, ¿no?, que vienen siendo los haces vasculares. Una vez absorbidos, los minerales pueden ser incorporados a la estructura de la planta o conservarlos de forma soluble en el contenido celular. Los nutrimentos indispensables para plantas son 16 y están clasificados de la siguiente manera. 3 elementos constituyen el 85 al 90% de la materia seca y es la materia orgánica. Estos son carbono, hidrógeno y oxígeno. Y la planta los agarra del aire y del agua. Por eso no tenemos que preocuparnos mucho por estos nutrientes. 13 son minerales esenciales y se clasifican en primarios, secundarios y micronutrientes. Los primarios son nitrógeno, fósforo y potasio y son los que la planta requiere en mayor cantidad. Todos estos 13 son indispensables, esenciales, pero bueno, aquí las plantas requieren mayor cantidad, aquí les requiere un poquito menos cantidad, pero todavía hablamos de kilos por hectárea de calcio, magnesio y azufre. Y los micronutrientes hablamos de gramos por hectárea de boro, cloro, cobre, fierro, manganeso, molibdeno y zinc. Pero es importante la reflexión que yo quiero hacer sobre que existen mucho más de 100 minerales en la Tierra y seguramente todos tienen una función.
En los textos de suelo solo se hablan de 16 que requieren las plantas, pero el conocimiento es todavía muy reducido. Las compostas y fertilizantes orgánicos seguramente tienen mucho más minerales. Entonces es muy importante decir que sí hablamos de 16, pero deben ser muchos más que realmente todavía no hemos estudiado. Gran parte de los minerales consumidos son finalmente excretados en las heces y en la orina, o sea, se regresa al suelo. Aunque en cada caso una mínima porción de estos es retenido en el tejido animal, o sea, en forma de carne, hueso o en leche, ¿no?, que se produzca. Aquí tenemos mi rancho, los toretes consumiendo el forraje, la gran cantidad de excremento que dejan y cómo estos se reciclan gracias a los escarabajos. Hay que cuidarlos porque ellos, fíjate los hoyos que forman, la aireación que está formando en el suelo para que entre aire y haya vida dentro del suelo. Y además los nutrientes que son las heces que está enterrando, que las plantas puedan usar. Por lo tanto, cada uno de los minerales está involucrado en un movimiento cíclico del suelo hacia la planta, y de la planta hacia el animal, y de regreso al suelo. Este es un ciclo indispensable para que la ganadería sea sostenible. O sea, requerimos de todos los factores, ¿no? Del sol, de la planta, de los microorganismos del suelo, para que se recicle, para que se descomponga. Todo es un sistema, como hablamos en el capítulo 1. Sin embargo, para que el reciclaje de minerales al suelo sea eficiente, es indispensable que las heces y la orina queden bien distribuidas en el suelo. ¿Y cómo logramos que quede bien distribuidas? Para esto se debe tener un manejo intensivo del pastoreo. De lo contrario, o sea, manejo extensivo, el excremento quedará en los sombreaderos, bebederos o en el corral, donde no tiene ninguna utilidad y más aún ahí contamina. Vemos aquí este rancho, este es en San Luis Potosí, el pastoreo intensivo, como los animales todos están concentrados en una área, obviamente porque hay una cerca eléctrica y no se mueven, donde están distribuyendo uniformemente las heces en el suelo para alimentar a las plantas y la ganadería sea sostenible. Este es mi rancho, son potreros de 2000 metros cuadrados, o sea, 0.2 hectáreas, donde yo tenía 100 animales en esa área de 0.2, lo que da 500 animales por hectárea por día. Esa es la carga animal instantánea. Esto es, le estoy dando a los animales 20 metros cuadrados por animal por día para que consuman. Entonces es bien intensivo y gracias a eso se reciclan uniformemente las heces en el suelo para alimentar a las plantas. Hay otras maneras de reciclar las heces, pero a un alto costo energético, ¿no? Como en Costa Rica, por ejemplo, este es un rancho donde con una bomba de muchos caballaje, vean cómo este agua está grisácea, o sea, son agua con heces y están fertilizando. Digo, es una buena manera de hacerlo, pero a un costo energético alto. Este es en Japón, en donde vean la estructura de fierro y de concreto, en donde están composteando todas las heces para luego llevarlas al rancho. Aquí vemos el reciclaje de heces en México. Esta es una máquina donde las heces se ponen, ya van asperjándola a través de unos rodillos de fierro en todo el potrero. O sea, sí se puede hacer, pero a base de un alto costo energético. Los minerales del suelo también se clasifican por su tamaño en arenas, que son las partículas más grandes del suelo, que vienen siendo de 0.05 a 2 milímetros de diámetro. Luego tenemos el limen, que son las intermedias, que son de 0.02 a 0.05 milímetros de diámetro. Y finalmente las arcillas, que son las más pequeñas, menos de 0.002 milímetros de diámetro. Vamos a salirnos para explicar esto más en detalle. Entonces decíamos que si yo escribo aquí una línea en donde ponemos aquí las partículas de 2 milímetros, todo esto es en milímetros, aquí ponemos las de 0.05 milímetros, aquí ponemos las de 0.002 milímetros y así cada vez más pequeñas, y aquí también podría ser más grandes. Ok, aquí vamos a poner, ahorita van a ver por qué, tamaño de 0.01 milímetro.
Entonces tenemos que entre ese tamaño y ese tamaño están las arenas. Las que son más pequeñas, de 0.05 milímetros, es lo que se conoce como limo. Y las que son más pequeñas, de 0.05 milímetros, son arcillas. ¿Ok? Entonces aquí está la línea. Entonces aquí tenemos las arenas, limo y arcillas. ¿Cómo se llamarían las que fueran más grandes de 2 milímetros? Pues ya sería gravilla, grava, piedras, rocas, en fin, ¿no? Y aquí puse el tamaño de las arcillas coloidales. O sea, las arcillas coloidales son más pequeñas, de 0.001 milímetro. O sea, no todas las arcillas son coloides. Las que están entre 0.02 milímetros a 0.001 milímetro no son. Las más pequeñas de 0.01 milímetro son las arcillas coloidales. Muy bien, regresemos a la presentación. Otra vez nos encontramos aquí y sigamos con nuestro curso. Para clasificar los suelos, con esta información de arena, limo y arcilla, existe este triángulo, que es el triángulo de las texturas del suelo, en donde dependiendo con la cantidad que tengamos de arena, de arcilla o limo, es la clasificación. Por decir algo, si tuviéramos un suelo con 50% de arena, 20% de limo y 30% de arcilla, ¿cómo sería clasificado? Entonces nos vamos aquí a donde está la arena, nos vamos en esta línea hasta llegar a la arcilla que tiene 30%, que es acá, y por consiguiente va a tener 20% de limo. Como ven, aquí va a estar 20%. En este punto estamos que son 50% de arena, 30% de arcilla y 20% de limo, y es un suelo franco, arcillo, arenoso. Es como se clasifica: franco, arcillo, arenoso. Si tuviera en lugar de 30% de arcilla, tuviera 40% de arcilla, por consiguiente sería 10% de limo, entonces estaríamos en este punto, donde tenemos igual 50% arena, pero ahora 40% de arcilla, y si vemos aquí son 10% de limo, ¿no? Entonces estamos en este punto. Ahora es un suelo arcillo arenoso. Ahora, si tuviera 40% de arena, 20% de arcilla y por consiguiente 40% de limo, para que sume 100%, entonces me voy a este punto, 40% de arena, me voy por esta línea hasta llegar al 20% de arcilla que está aquí, y como verán tiene 40% de limo. Ahora es un suelo franco, es uno de los mejores suelos, tiene una buena combinación de arena, arcillo y lima, ¿no? Si el suelo no tuviera mucha arena y tuviera 20% de arena y digamos un 50% de arcilla, por consiguiente tendría un 30% de limo, ¿qué suelo sería? Entonces nos vamos al 20%, nos vamos por esta línea hasta llegar al 50% de arcilla, que viene siendo este punto, y como ven son 30% de limo, ¿no? Pero bueno, estamos en este punto, es un suelo arcilloso. Aunque tenga 20% de arena, es un suelo arcilloso porque hay mayor cantidad de la arcilla. Y así clasificamos cualquier suelo que podamos tener. Ahora, ¿qué son los colores orgánicos e inorgánicos? Las partículas menores a 0.001 milímetro se consideran coloides, y estas son las arcillas menores de 0.001 milímetros y el humus. Todo el humus es coloide. ¿Qué es el humus? El humus es la materia orgánica, como los heces y residuos vegetales y animales descompuestos por bacterias y hongos. Es negro por su gran contenido de carbón. Ahí otra vez vemos la importancia de los microorganismos del suelo, bacterias y hongos. Por eso debemos cuidarlos. Los coloides tienen una gran superficie y cargas eléctricas negativas. Debido a esto, los minerales con cargas positivas son atraídos y no se pierden por lixiviación. Lixiviación es lavado por el agua de minerales. Entonces vienen siendo los coloides como esponjas que se hinchan con el agua.
y absorben minerales. Entonces es un dibujo que yo hice, digamos, veamos, supongamos que es un coloide, es menos de 0.001 milímetro, ya sea arcilloso, que es inorgánico, o humus, que es orgánico, es la importancia de la materia orgánica, y de los microorganismos del rumen, y de los microorganismos del suelo, que descomponen las arcillas y las hacen aún más pequeñas con sus ácidos que ellos producen, ¿no? Entonces, estos coloides que tienen cargas negativas, son aniones, absorben el potasio, fierro, calcio, magnesio y diferentes minerales que tengan cargas positivas. Entonces, los coloides son muy benéficos para el suelo porque aumentan o mantienen la fertilidad de este. Entonces, con un buen manejo del pastoreo es posible aumentar la materia orgánica en el suelo y aumentar la fertilidad de esto, porque vamos con las heces y vamos incrementando, ¿no? Recordemos esta foto en donde tenemos los novillos en un pastoreo intensivo excretando heces, la carga animal instantánea de 500 animales por hectárea por día. Y si los animales excretan de 20 kilos por animal por día, que cuando menos excretan eso de 20 a 25, tenemos que con 20 kilos, 500 animales por hectárea excretarían 10 toneladas de heces, más la orina por día. Y como en este rancho, donde estoy haciendo el ejemplo, hay 46 potreros, si yo divido 365 días entre 46, o sea, 8, o sea, yo 8 veces pastoreo, no lo pastoreo todos los días el potrero, sino además 8 veces al año. Los otros 350 y tantos días son de descanso. Quiere decir que en 8 pastoreos con 10 toneladas por cada pastoreo, yo estoy regresando al suelo o estoy fertilizando con 80 toneladas de materia orgánica por hectárea por año. Vean la gran cantidad de materia orgánica, donde me ahorro las maquinarias o las bombas para llevar las heces al suelo. Entonces los animales me lo están haciendo. Esa es la importancia del manejo intensivo del pastoreo. Pero recuerden que para que esto funcione, debe estar las heces bien distribuidas. Los animales bajo cualquier sistema de pastoreo van a excretar de 20 a 25 kilos, pero si las dejan en los comederos, cerca de los bebederos o en el corral, pues ahí no tiene ninguna utilidad y es hasta un contaminante. Y si la dejan bien distribuida en el potrero, pues obviamente va a ser un gran fertilizante que estoy poniendo cada año. Los movimientos cíclicos de los minerales se explicarán a continuación. Analicemos primeramente las fuentes para aumentar los minerales en el suelo y después la fuente para extraer o pérdida de estos minerales del suelo. Bueno, ¿cuáles son las fuentes para aumentar los minerales al suelo? En primer lugar tenemos la mineralización de los minerales del suelo. Esto es la liberación de los minerales de las partículas del suelo para que estén disponibles para la planta. Pero para que eso suceda requiere microorganismos, requiere hongos y bacterias. Si no tuviéramos, no va a haber mineralización. En segundo lugar, tenemos la descomposición de residuos orgánicos como son las heces, orina, inclusive pelo, cuernos, lo que sea. Pero también para que la materia orgánica de las heces sea disponible para la planta, tiene que haber microorganismos para que la descompongan, la conviertan en humus, que son partículas coloidales, y entonces sí servirá como fertilizante. O sea, otra vez los microorganismos juegan un papel muy importante. Después de la descomposición de residuos vegetales como tallos, hojas, raíces, rizomas, estolones. La planta se la comen y al comerse la planta muchas de las raíces abajo del suelo, aunque no lo veamos, se mueren porque la planta no la necesita. Entonces se tendrán que descomponer otra vez con los microorganismos del suelo. Si no, no va a haber una descomposición y se va a petrificar o se van a quedar ahí, ¿no? O cualquier planta que el animal no se comió, se va a caer finalmente por senescencia, por la edad, y entrarán los organismos del suelo para que se consuman esa hoja que digamos que se cayó o ese tallo, se descomponga en humus y sirva como fertilizante a las plantas. Recuerda que el humus es rico en carbón y el carbón es energía que va a tener el suelo. Otra fuente es la fertilización, ya sea con una fuente orgánica o inorgánica de fertilizantes, que más adelante los vamos a ver. Y en el caso del nutriente nitrógeno exclusivamente, hay una quinta fuente para aumentar el nitrógeno en el suelo. Y esto es debido a descargas eléctricas o a la fijación de nitrógeno atmosférico a través de las bacterias que fijan nitrógeno del aire. Entonces,
Vamos a ver este tema de fijación de nitrógeno atmosférico, en donde existe una perfecta relación de simbiosis entre las leguminosas y las bacterias del género Rhizobium o Bradyrhizobium. Pues es la importancia de asociar los pastos con leguminosas. Esta simbiosis consiste en que las bacterias entregan a la planta nitrógeno del aire en forma asimilable, cosa que las plantas no podrían hacer si no fuera por estas bacterias. Y la planta suministra las sustancias nutritivas para que necesiten las bacterias para cumplir sus funciones vitales. O sea, es una simbiosis, los dos se ayudan, ¿no? Entonces aquí tenemos un nódulo que generalmente, si los partimos a la mitad, son rojos por adentro cuando están en actividad, que están en las raíces de las leguminosas y fijan nitrógeno del aire. Esta representa una importante contribución adicional del ciclo del nitrógeno de cuando menos de 100 a 200 kilos de nitrógeno por hectárea por año, dependiendo de la densidad. Nosotros tenemos una densidad de alrededor de 20-30% de leguminosas en el potrero. Pero bueno, hay que sembrarlas y hay que cuidarlas. Hay algunos autores que citan fijaciones hasta 500 kilos de nitrógeno por hectárea por año en la leucaena, pero esto es en áreas compactas, ¿no? Donde ya no hay gramíneas, donde no hay pasto, ¿no? Entonces, no vamos a tener 500 kilos, pero sí de 100 a 200 kilos de nitrógeno por hectárea por año, si tenemos de 20 a 30% de leguminosas. Finalmente, este nitrógeno será aprovechado por los pastos también, cuando la descomposición de las hojas a través de los microorganismos otra vez entran de los tallos, raíces, nódulos, se descomponga y se convierta en humus rico en nitrógeno, que servirá como nutrimentos para la planta. Aquí vemos estas fotografías donde todas estas bolitas son nódulos. Si las partimos a la mitad deben estar rojos. Aquí vemos estos nódulos de la planta de leucaena. En fin, es muy importante hablar de asociaciones. Fuentes de extracción o pérdida de minerales en el suelo. Bueno, ya vimos las que aumentan los minerales. Bueno, ¿cuáles las extraen? Pues en primer lugar tenemos la absorción por la planta a través de sus raíces. Esta no es una pérdida, es una extracción. Las plantas se están alimentando de los minerales del suelo. Es lo que queremos que suceda. Pero también puede haber lixiviación por el lavado de estos por exceso de agua, ya sea por escurrimiento en la superficie o a través del suelo. Rara vez se lavan los fertilizantes orgánicos. Los que es muy común que se laven, como por ejemplo la urea, son los fertilizantes químicos, ¿no? Entonces, y esto contamina el medio ambiente. Pero bueno, entonces es otra fuente de pérdida. Esta sí es pérdida. La primera es extracción y la segunda es pérdida. Y en el caso de nitrógeno, nuevamente también tenemos otra fuente de pérdida del suelo. Este es por volatilización en forma de amoníaco, NH3, como en el caso de la orina. Es el olor característico de la orina, ¿no? Por eso los animales excretan y orinan y debe haber microorganismos para que enseguida los utilicen y haya una menor pérdida de minerales en el suelo. Todo lo que he dicho lo puedo resumir en este diagrama, en este ciclo de minerales, en donde tenemos, a ver, la primera fuente que aumenta el nitrógeno en el suelo es la mineralización. Después tenemos, aquí yo los fui numerando, residuos animales también aumentan. Los residuos de plantas también aumentan. Cuarto lugar, los fertilizantes, ya sean químicos o orgánicos, también aumentan. Y para el caso del nitrógeno exclusivamente tenemos una fuente extra de nutrimentos, y es a través del nitrógeno atmosférico, ya sea de la Rhizobium, de las bacterias, u otras bacterias fijadoras de nitrógeno, ¿eh? Hay muchas, la Azotobacter, en fin, la vamos a ver más adelante. Y las pérdidas o absorción sería, la primera es la absorción por las plantas, aquí vemos, la lixiviación, que es la pérdida por desagües, por lavado del suelo, y finalmente tenemos otra extra para el nitrógeno exclusivamente formado de amoníaco, que es la volatilización. Bueno, ya hemos dicho varias veces que el suelo está vivo, hay que protegerlo, cuidarlo y alimentarlo. Vemos todos los microorganismos que tiene el suelo, bacterias, hongos, ciempiés, lombrices, etc. Cuando se ignora que el suelo está vivo, la rica vida biológica que contiene disminuye o muere. Si esto sucede, la planta crecerá débil
y estará expuesta a enfermedades y plagas. Al igual que cualquier ser vivo necesita carbono, carbohidratos, proteínas y otros minerales. Los pesticidas dañan al suelo y matan mucha de su fauna, así como los fertilizantes químicos y la maquinaria. Obviamente, estos son solamente fertilizantes químicos. Los fertilizantes orgánicos benefician al suelo, alimentan a las bacterias, a los hongos y a la demás fauna del suelo. Los residuos animales y vegetales solo estarán disponibles para la planta después que sean descompuestos por organismos del suelo, como son las bacterias, hongos, lombrices, escarabajos, actinomycetos, etc. Si los matas, jamás estos residuos serán aprovechados para la planta. Por ejemplo, podría haber un suelo rico en materia orgánica, que nosotros queremos suelos ricos en materia orgánica, pero pobre en minerales, porque no tiene microorganismos que descompongan la materia orgánica. Entonces, un aspecto muy importante. Los suelos contienen cantidades variables de los minerales esenciales para su crecimiento. Para hacer estimaciones más precisas de las condiciones de un suelo en particular, es necesario hacer un análisis de los minerales de este suelo. Las inundaciones inhiben la oxidación del humus y por consiguiente se concentra en esas áreas, en suelos orgánicos. Por otro lado, las condiciones secas restringen el porcentaje de absorción de los minerales por las plantas. En Florida es el caso típico, hay suelos con gran cantidad de materia orgánica, y hablamos de 60-80% materia orgánica, porque son suelos bajos, áreas inundables, que crean gran cantidad de materia orgánica, ¿no? Obviamente si las drenan, las podrán utilizar en agricultura, pero ese suelo finalmente se irá oxidando y perdiendo rápidamente el nivel de suelo en esas áreas. El pH también ejerce un efecto directo sobre la planta que crece en un terreno. Esto es, las condiciones de acidez ocasionan que ciertos minerales no estén disponibles para la planta. Este es un cuadro típico, donde si tenemos pH de 7, la mayoría de los minerales están disponibles. En el momento que se acidifica en el suelo, como ven aquí, los minerales ya no están disponibles para la planta, con excepción del fierro, el manganeso, boro, cobre y zinc. A nivel 5 todavía son absorbidos, pero a nivel 4.5 ya casi ninguno, excepto el fierro. En suelos alcalinos es al revés, más disponibilidad de minerales como nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, pero ya el hierro, el manganeso es menos disponible, el cobre y el zinc, el boro más o menos, en fin. Entonces es muy importante entender la absorción de nutrientes según el pH de la tierra. Pero bueno, esto también lo vamos a resolver con materia orgánica. ¿Cuántos minerales se extraen los pastos? Supongamos que una planta de pasto Taiwán produce 30 toneladas por hectárea por año de materia seca con 10% de proteína cruda, 0.17% de fósforo, potasio, calcio, etc. ¿Cuánto extraen? A ver, hagan el ejercicio para continuar. Una planta que tuviera 10% de proteína cruda con 0.17% de fósforo y que produzca 30 toneladas por hectárea de materia seca por año. La pregunta era, ¿cuánto nitrógeno extrae del suelo? Bueno, todo el nitrógeno, la gramínea, que es el pasto Taiwán, esto era un pasto Taiwán, lo extrae del suelo. Lo primero que tenemos que convertir es este porcentaje de proteína cruda a porcentaje de nitrógeno. Ya sabemos que del 100% de proteína cruda, 16% es nitrógeno. La planta tiene 10% de proteína cruda. Como yo puse las unidades, yo sé de qué lado poner. Abajo proteína cruda, abajo proteína cruda. ¿Cuánto porcentaje de nitrógeno? Agarramos nuestra calculadora y hacemos la operación de 10 por 16 entre 100. Y me sale que X es igual a 1.6% de nitrógeno. Ahora, ¿qué me dice eso? Que 100 kilos de materia seca, todos estos análisis se hacen en materia seca, tiene 1.6% de nitrógeno. La planta no tiene 100 kilos, tiene 30 toneladas, o sea, 30.000 kilos de materia seca.
qué porcentaje de nitrógeno extrayó la planta. Entonces la operación es 30.000 por 1.6 entre 100. Y el resultado es 480 kilos de nitrógeno por hectárea por año. Vean la gran cantidad de nitrógeno que la planta requiere para producir 30 toneladas. ¿De dónde lo va a sacar? Pues del suelo. Claro, también puede haber bacterias fijadoras de nitrógeno, pero bueno, tiene que haber un suelo sano para que se cubran estas grandes cantidades de nitrógeno. Ahora, de realidad, más adelante vamos a ver que la mayor parte de este nitrógeno se recicla al suelo a través de las heces. Esa es la importancia, ¿no? Entonces, si llegamos a reciclar, digamos, el 80%, tuviéramos un buen manejo, entonces lo que se recicla de nitrógeno al suelo es el 80% de 480. Hacemos nuestra operación y nos da que se recicla 384 kilos. Y si está bien distribuido en el suelo, ya lo hicimos, porque ya no necesitamos tanto nitrógeno, porque los estamos regresando. Si yo resto 480 menos 384, me viene dando que hay un déficit de nitrógeno en el suelo de 96 kilos. Es lo que yo tendría que poner, ya no los 480. Esto es una gran maravilla. Esto los pongo con las bacterias fijadoras de nitrógeno como el Rhizobium, que decíamos que ponía de 100 a 200 kilos, ¿no? Entonces no necesito fertilizar nada con urea, con un buen asociación con leguminosas, o lo pongo a través de compostas. Entonces, vean cómo va todo haciendo. Esto es ganadería sostenible o sustentable. Oye, ¿y cuánto de fósforo? De fósforo es 0.7%. Entonces yo pongo en 100 kilos de materia seca hay 0.17% de fósforo. En 30.000 kilos de materia seca, ¿cuánto se extrae de fósforo? Entonces hago mi operación, que sería 30.000 por 0.17 entre 100. Me sale que se extraen 51 kilos de P por hectárea por año. Mucho menos cantidad. Que también hay micorrizas y también el reciclaje del fósforo, etcétera, etcétera, para mantener el suelo fértil. Si se llegaran a regresar el 90% de este fósforo al suelo, entonces sería 51 por 90, entonces se regresan, voy a redondear, 46 kilos de fósforo a través de las heces, entonces, y nada más hay un déficit de 5 kilos de fósforo que hay que poner o usar compostas para que no pierda la calidad del suelo. ¿Ok? Entonces vean la importancia del reciclaje y de los microorganismos, porque si no hubiera microorganismos, la composta no se va a descomponer, no se va a volver humus y no van a estar disponibles para la planta los minerales, ¿no? Regresamos a la presentación. También la planta extrae 361 kilos de K2O, ya no lo puse en potasio, lo puse en K2O, que es como se maneja internacionalmente. Además 169 kilos de óxido de calcio, etcétera, ¿no? Todos los nutrientes, pero vean la gran cantidad de nutrientes que extrae la planta. Esta cantidad explica la gran importancia del reciclaje de minerales a través de excrementos al suelo, y de otra manera este se empobrecería, los pastizales se degradarían y la ganadería no sería sostenible. Pero recuerde, para que los minerales puedan ser aprovechados por las plantas, deben estar descompuestos por los microorganismos del suelo. El nitrógeno y el potasio en la orina son fácilmente absorbidos por las plantas, pero en las heces sí tiene que haber microorganismos que descompongan la materia orgánica de las heces a humus. Recuerde cuidar el suelo, hay que protegerlo y alimentarlo. Entonces la siguiente pregunta sería, ¿cuántos minerales se reciclan? Más del 80% de los minerales consumidos por los animales son excretados, o sea, se regresan, pero tienen que estar bien distribuidos para que funcione. Fíjese, del 80 al 90% de nitrógeno se recicla. Del 90 al 95% del fósforo se recicla en las heces. El nitrógeno se recicla en la orina y en las heces. Casi todo, casi el 100% del potasio se recicla en la orina.
Entonces, ¿por qué los suelos se empobrecen si solamente una pequeña proporción de los minerales consumidos por los animales son retenidos en los tejidos del animal o excretados en la leche? Por tales motivos, podríamos concluir que el reciclaje de minerales en las excreciones del suelo es un aspecto indispensable para que sean sostenibles y rentables. Esto no es posible si las excreciones no quedan bien distribuidas en los potreros, y la única manera de hacerlo es con un manejo intensivo de potrero. Entonces ya habíamos dicho, ¿no?, que la planta podrá extraer 480 kilos de nitrógeno por hectárea por año, pero si recicla el 80% a través de las heces y la orina, se están reciclando 384 kilos, que es las operaciones que acabamos de hacer. Si además hay un déficit de 96 o digamos de 100 kilos, que a través de las leguminosas o de materia orgánica que pongamos, los podemos poner ese nitrógeno. Pero no hay que poner los 480, sino nada más 100 kilos. Ya es algo mucho más manejable gracias al reciclaje del nitrógeno en las heces. Pero tiene que estar bien distribuido y además tiene que haber microorganismos del suelo para que hagan su función de convertir esa materia orgánica a humus y sea aprovechable por la planta. Si no hay un buen sistema de pastoreo y utilización de las praderas, el forraje no aprovechado finalmente será reincorporado al suelo y sus minerales serán utilizados por las plantas después de su descomposición por los microorganismos y transformados a humus. Sigue uno insistiendo, ¿no? Siempre habla uno de microorganismos. Pero este proceso es lento en comparación con los residuos animales, además que lo deseable es que las plantas sirven de alimento al animal, no que se quede ahí. Entonces hay que utilizar el 80-90% del forraje. Una parte del forraje irá a morir por edad y regresará al suelo a través de los microorganismos de la descomposición de las plantas, pero la mayor parte a través de las heces. La principal causa de la degradación de las praderas en los ranchos es porque las heces y la orina son depositados en un lugar distinto a donde el forraje fue consumido. Esto debido al mal manejo del pastoreo. Esto es extraído de un suelo y depositado en otro suelo, o lo que es peor, en un corral o junto a los bebederos y sombreaderos, donde además que contamina ríos, lagunas o el manto freático. Este es un problema ecológico que en caso de los anes estabuladas, que yo en lo personal no estoy de acuerdo, pues una opción es biodigestores, ¿no?, que más adelante los podremos mencionar. Bueno, con esto acabamos la parte 1 del capítulo 3 y regresamos después de un receso con la continuación del capítulo 3 de suelos y su fertilidad. Muchas gracias. Yo soy Eduardo Guillermo Canudas Lara, especialista en manejo de forrajes y administración pecuaria.